Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, hoy vamos a hablar de un fenómeno muy poco conocido, pero que es de suma importancia que nosotros como sociedad pues tengamos en cuenta, y de eso se trata pues el día de hoy, el tema referente a la minería submarina. Pues bueno, vamos a arrancar diciendo que la minería submarina es un campo que aún no ha sido explorado al 100%, ni por parte de la comunidad académica, por parte de los estados, y tampoco lo ha hecho las empresas dedicadas al ramo. Y bueno, pues la minería en aguas profundas, pues es una industria extractiva, pero con un impacto destructivo muy elevado. Tan solo, pues, los que hemos conocido del fenómeno en la parte terrestre, en la superficie, desde luego, hemos visto, pues, las consecuencias que la propia actividad minera, pues, ha provocado desde la contaminación del suelo, del agua, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que trasladarlo a la parte del fondo marino, entonces pues ya nos podemos imaginar desde luego las consecuencias que esto pudiera traer. Sin embargo, bueno, más adelante hablaremos de las consecuencias de esta actividad. Ahorita pues hay que mencionar que este fenómeno pues ha cobrado mucha relevancia en estos últimos años, precisamente porque las empresas transnacionales mineras y en conjunto con algunos funcionarios gubernamentales, principalmente de países en donde pues la cuestión minera está muy presente o que tienen intereses en la explotación minera, pues han impulsado en estos últimos años la parte referente a la extracción del fondo marino de principalmente nódulos polimetálicos, en segundo lugar sulfatos polimetálicos y en un tercer lugar las costras cobálticas. Estas son pues o estos son espacios en donde se considera se mantienen o contienen los metales que son codiciados por estas empresas y que son principalmente de uso eh, industrial, que pues es el níquel, el cobre, el oro, el manganeso, entre otros, ¿no? De acuerdo con Greenpeace, pues más de 700 científicos a nivel mundial y 44 países ya se han opuesto a esta nueva industria. Desde luego hay que mencionar que pues esta práctica pues no solamente pondría en riesgo la vida marina que ahí existe, sino que también pues generaría impactos en todo el equilibrio ecológico a nivel mundial, debido a que los océanos pues son grandes aliados, desde luego, en la parte referente al cambio climático. Agregar también de que pues la minería en aguas profundas pues es una de las 5 amenazas que al día de hoy tiene los océanos a nivel mundial. Bueno, y para poder comprender un poquito más este fenómeno, pues hay que remontarnos hacia los antecedentes. Hay que tener en cuenta que el incremento de la población, el incremento de la demanda, desde luego, en nuestros hábitos de consumo y asimismo la evolución que hemos tenido en la parte referente a los avances tecnológicos, pues ha orillado a que pues cada vez se busquen otras alternativas de producción, ¿no? Y una de ellas es pues precisamente que las empresas principalmente volteen a ver al mar. Entonces, pues esto es algo que no es de hoy, es algo que ya surgió años atrás, incluso en el siglo pasado. Pues vamos a tener que mencionar que pues la preocupación por la protección del mar pues surgió no hoy, sino que ya tiene años atrás, y uno de estos grandes ejemplos pues podríamos citar en el caso cuando el 17 de agosto de 1967, el embajador Arvid Pardo, en nombre de la misión permanente de Malta, solicitó a través de una nota a la Asamblea General de la ONU, pues la declaración, lo que le llamó la declaración y tratados relativos a la utilización exclusiva con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos, más allá de los límites de jurisdicción nacional actuales y a la explotación de sus recursos en beneficio de la humanidad. Esto por un lado. Por otro lado, también podemos citar el caso cuando el presidente de Estados Unidos, Lyndon
Johnson en 1966, también un año antes, proclamaba que se requería que los mares, los océanos fuesen protegidos de toda forma de competencia y competitividad a fin de que su suelo y subsuelo se conviertan y permanezcan como patrimonio de la humanidad en su conjunto. Es decir, ya existía la preocupación por la protección a los mares. Y es así que en 1968 la Asamblea General de la ONU aprobaría la Comisión sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Sin embargo, pues toda esta euforia generada durante los años 60, 70 más o menos, pues como que generó una pausa de cierta manera, debido a que por un lado pues los precios de estos metales pues cayeron, pero por otro lado la relativa facilidad que se tenía en cuanto al acceso a esto, sobre todo en las mineras terrestres, pues originó que existiera como un cierto desinterés de pues los gobiernos, pero también de las propias empresas mineras hacia la explotación de la minería, o sobre todo la implementación de la minería submarina. Sin embargo, hoy día, debido a la globalización y desde luego a la industrialización de este mundo en desarrollo, ha originado que las empresas despierten su interés nuevamente hacia la explotación del suelo marino, y esto en conjunto con algunos actores gubernamentales, como lo mencionábamos en un principio. Y para esto cobra mucha relevancia abordar referente a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, la cual fue instalada en 1982, pero entró en vigor hasta 1994, la cual pues también crea a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos el 16 de noviembre de 1994. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene como función principal el regular la exploración y la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos. Entonces, esto nos da a entender de que, pues desde luego, es la autoridad competente para la cual recae al día de hoy el tema referente a la explotación minera submarina. Y pues hay que mencionar que al día de hoy la explotación comercial no está permitida por el derecho internacional todavía. Sin embargo, la misma autoridad internacional de los fondos marinos pues ha otorgado ya al día de hoy 31 contratos de exploración de oportunidades. Es decir, al día de hoy esto se encuentra en una fase explorativa, pero pues como lo mencionábamos previamente, las empresas mineras lo que están buscando es generar presión para que esto ya se cree, se avance hacia la creación de un código, una normativa que regule ahora sí la actividad comercial y se abra todo este mercado hacia la explotación del suelo marino. Entonces, pues es algo muy grave, desde luego, debido a que, pues al día de hoy, la mayoría de los contratos que la misma autoridad internacional pues ha generado ha sido para temas específicos de exploración, y lo que sí hay que mencionar que la mayor parte, o digamos el contrato con mayor depósito, por decirlo así, de explotación, pues se encuentra en un área del Océano Pacífico entre Hawái y México, la cual pues supuestamente son campos donde existe la mayor concentración de cobre y níquel. Y hay algo curioso en toda esta parte, debido a que los principales consorcios a nivel internacional, que se pueden contabilizar aproximadamente 10, eh, son los que al día de hoy están llevando esta exploración. Son consorcios con intereses geopolíticos de los tres grandes mercados del mundo capitalista industrializado, que son Estados Unidos, Japón y Europa.
Y desde luego dentro de estas empresas, pues hay una cierta preponderancia de las estadounidenses. Entonces podemos ver que existe totalmente un interés geopolítico por parte de Estados Unidos, sin desde luego demeritar que también están presentes otras potencias en medio de la presión hacia que se abra este espacio de explotación del suelo submarino. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas con la minería en aguas profundas? Pues como lo decíamos en un principio, eh, la minería en este espacio se equipara con la minería en la superficie terrestre. Entonces, por un lado, pues es totalmente destructiva, afecta todo el espacio en donde se va a realizar esta actividad económica. Por otro lado, pues las propias empresas no han demostrado ni siquiera que tengan la capacidad de hacerlo de manera segura. Y por otro lado, también hay que mencionar que los nódulos polimetálicos, asimismo como las costras cobálticas, que son la parte que estas empresas codician, pues han tardado millones de años en formarse y son esenciales para la vida de las profundidades marinas. Entonces, cuando se extraen, se genera una afectación a todo la superficie marina y asimismo de las especies marinas que dependen de eso. Esto va a generar un desequilibrio ecológico tan grande que no solamente va a afectar la vida marina, sino que también generará esa afectación a nivel global. Esto también no hay que descartar la afectación hacia las especies en peligro de extinción, como por ejemplo las ballenas azules. También hay una cierta relatividad, una dependencia entre las ballenas, los delfines, las marsopas. Y por si esto fuera poco, también hay que mencionar que la minería submarina pues va a traer la contaminación acústica y lumínica. Un dato curioso que hay que considerar y desde luego tenerlo muy en cuenta es que pues las profundidades del océano son aliados fundamentales en nuestra lucha contra el cambio climático, pues absorbe y almacena más del 90% del exceso de calor y aproximadamente el 38% del dióxido de carbono generado a nivel mundial. Entonces, dada esta importancia de estos espacios, arriesgarlo sería prácticamente un suicidio. En estos últimos días ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en la parte internacional, el rumbo que va a tomar, sobre todo esta práctica económica sobre la minería submarina. Esto, pues hay que mencionar que el pasado 25 de marzo de este año, el 2024, se instaló la edición 29 de la reunión de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, ISA por sus siglas en inglés, que comenzó el pasado 18 de marzo en Jamaica y finalizó el 29 de marzo. Los gobiernos del mundo se reunieron para debatir sobre la explotación minera de los fondos marinos en medio de en medio de un creciente rechazo social en la práctica extractivista. Y como parte de estas reuniones, pues las empresas, así como los países que tienen este interés, sobre todo, pues estaban presionando, ¿no? Para que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, pues ya dictaminara o estuviera dando luz verde para la explotación marina con fines comerciales. Esto, pues lo pudimos ver desde luego cuando un país con mucho interés que es Nauru, y además es uno de los gobiernos patrocinadores de The Metals Company, que es una de las también empresas que ha generado la exploración de estos espacios, pues proponía que ya se avanzara con la regulación de la explotación comercial, pero también estaba buscando que algunas ONGs con mucha relevancia como Greenpeace, que se opone precisamente a que esta regulación o que
esta apertura comercial se realice, pues este país mencionaba que fuera retirada como observador dentro de esta autoridad internacional, pero también limitaba la protesta, ¿no? Entonces ahí pues se generó una situación complicada debido a que pues estaba priorizando el interés que tienen estas empresas y que tienen estos actores sobre pues estos espacios, y pues estaba vulnerando también otros derechos que tenemos como sociedad. Entonces también a esto hay que tener en cuenta que nuestro país, México, se sumó a esta iniciativa de este actor. Entonces es algo preocupante porque hay que recordar que en el año pasado, en noviembre de 2023, nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues comunicaba que se adhería también a la moratoria, en la cual ya otros países también estaban solicitando en materia de la minería submarina. Entonces, como podemos ver, hay muchos intereses detrás de toda esta demanda de apertura de este espacio. Entonces, pues hay que mencionar que desde la perspectiva de los países industrializados, la autoridad internacional pues solamente debería de ser como una facilitadora, como un ente que adjudica licitaciones para la explotación sin que genere regulaciones en materia de la protección al medio ambiente, en la materia de la protección hacia estos espacios donde se planea generar pues la minería submarina, ¿no? Entonces actualmente estas demandas o estos objetivos no han prosperado. Sin embargo, pues tener en cuenta que pues esto sigue siendo un objetivo central de estos actores, y que si no existe la concientización adecuada por parte de la sociedad, estos actores pudieran lograr su objetivo y pondrían en riesgo no solamente el espacio en donde van a generar sus actividades comerciales, sino también pondrían en riesgo el destino que tenemos como sociedad. Entonces, por último, mencionar que pues la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar de 1982 pues fue un avance muy importante en esta materia, debido a que pues a partir de esto casi el 50% de todo este espacio marino a nivel internacional pues ya queda dentro de la jurisdicción internacional. Entonces ya los países no pueden digamos eh, generar acciones de explotación sobre estos. Sin embargo, pues justo ese es su objetivo actualmente, el liberar estos espacios de la jurisdicción internacional para que pues se le brinden las condiciones para la explotación comercial, y esto desde luego por un lado accedan a los beneficios que esto implica, pero desde luego en perjuicio de la naturaleza.